Hola, buenos días a todos. Si os parece, podemos dar comienzo a esta jornada. Ya hemos esperado 5 minutos que hemos dado de margen. Así que, si estamos todos, vamos a ir comenzando. Bueno, en primer lugar, desde el Pacto Local por el Empleo os damos las gracias a todos por haber venido. Esta jornada, Liderazgo e Igualdad en el ámbito laboral, es una jornada que se adscribe a las acciones que durante 2021 va a realizar el Pacto Local por el Empleo, integrado por los sindicatos UGT y Comisiones Obreras, por la Asociación de Empresarios de Alcobendas AICA y por el Ayuntamiento de Alcobendas. Esperamos que la jornada sea provechosa para vosotros y sin más damos paso a la bienvenida institucional que comenzará don Luis Suárez de Lezo, secretario general de la Asociación de Empresarios de Alcobendas. Por favor, Luis. Muchas gracias, Sara. Buenos días a todos. En primer lugar, saludar a Roberto Fraile, nuestro concejal de Innovación, Transformación Digital y Desarrollo Económico del Ayuntamiento. A Nieves Cuesta, directora general de Desarrollo Económico del Ayuntamiento, con los que, en compañía de Gema y de Paco, nuestros compañeros de los sindicatos, de comisiones UGT, estamos manteniendo esta relación en el pacto local, que creo que es muy importante para el municipio, y con eso quería empezar antes de la jornada. Yo creo que, sobre todo en momentos como los que estamos viviendo y con las dificultades que vamos a tener a lo largo de este año y el siguiente, probablemente, sobre todo en términos de empleo y sobre todo en determinados ámbitos del empleo, creo que es muy importante que todas las instituciones que trabajamos por el desarrollo económico del municipio trabajemos de forma conjunta, definamos muy bien de forma conjunta cuáles son los problemas y cuáles son las posibles soluciones y posteriormente nos pongamos a trabajar sobre ellos, ¿no? Por eso, en el marco local en el marco de este pacto local, dentro de las prioridades que nos hemos puesto para este año es promover el empleo, lógicamente, haciendo especial hincapié en los mayores de 45, también promover la igualdad, que creo que es algo fundamental, no solo para los trabajadores, sino también para las propias empresas. Desde la asociación estamos convencidos que esa potenciación de compañías en su propio beneficio, en su propia competitividad, y por eso vamos a trabajar desde todos, ¿no? Porque cuando regrese a la actividad económica habitual, creo que va a ser una oportunidad para seguir convirtiendo a Alcobendas en un referente económico y empresarial. Esta jornada es prueba de ello. Yo creo que es prueba del trabajo de todas las instituciones, y promover esta igualdad de oportunidades en el trabajo va a mejorar a las empresas y, por supuesto, a los vecinos del municipio. Así que espero que sea de utilidad y muchas gracias a todos por asistir. Muchas gracias, Luis Suárez de Lezo. Pasamos ahora, siguiendo con la inauguración, a doña Gema Durán, secretaria general de la Unión Comarcal Norte de Comisiones Obreras. Gema, cuando quieras. Bueno, pues lo primero, buenos días a todas y a todos. Felicitarnos por la organización de esta jornada, que nos parece muy importante, en colaboración con la Asociación de Empresarios, como habéis dicho, con UGT, Comisiones y el Ayuntamiento de Alcobendas, enmarcada dentro del Pacto Local por el Empleo, en el que intentamos hacer actividades que nos den pautas a seguir y que nos parecen importantes a la hora del fomento del empleo y de la calidad del empleo. El tema de la jornada nos parecía muy oportuno, visto que, además, con el tema de la pandemia se ha visto incrementado y se ha visualizado más la desigualdad que existe con el tema del mundo laboral, en la precariedad que sufren las mujeres, ¿no? Nos parecía interesante verlo desde diferentes perspectivas, en lo legislativo, en el carácter empresarial, y luego la elaboración que vamos a hacer nosotros desde comisiones, que son buenas prácticas en el tema de igualdad en la empresa, ¿no? Es verdad que estamos avanzando. Yo creo que es muy importante
el tema de los planes de igualdad que ahora mismo se tienen que implementar en las empresas de mayores de 50 trabajadores y trabajadoras, porque eso va a dar una visión importante del papel que juegan las mujeres en el mundo del trabajo y su situación actual. También poner en valor el decreto ley del registro salarial, que va también a sacar a la luz la brecha que existe entre las mujeres y que nos parece importante que se visualice y que iremos avanzando en este tema porque nos parece que hay que incidir mucho y trabajar mucho para que la igualdad real se materialice. Sabemos que es un tema complicado, pero bueno, con este tipo de colaboraciones yo creo que podemos hacer sinergias para que esto se vaya implementando y que la desigualdad vaya disminuyendo y lleguemos a una igualdad real. Pedidos disculpas también porque no me puedo quedar a toda la jornada, que me ha surgido una reunión importante, pero bueno, intentaré engancharme después porque creo que las ponencias son muy importantes. Agradeceros a todos y todas los que estéis participando y bueno, seguiremos en la línea y seguiremos haciendo este tipo de actividad que nos parece fundamental para el desarrollo del empleo y el desarrollo municipal. Muchas gracias y nada, espero que nos sirvan de mucho las jornadas y que participe la gente luego para las dudas que tenga. Un saludo. Muchas gracias, Gemma, por tu intervención y continuamos con esta inauguración de la jornada con la intervención de Francisco Arenas, secretario general de la Comarca Norte de UGT. Cuando quieras, Paco. Buenos días a todas y a todos. Buenos días, Luis. Buenos días, Gemma. Buenos días, Sandra. Buenos días, Roberto. Como no, a Nieves y a Felipe, que somos más o menos las personas que estamos vinculadas por el Pacto por el Empleo de la Ciudad de Alcobendas y que, bueno, yo creo que formamos un gran equipo y que somos capaces de dejar al lado las diferencias y ponernos a trabajar con lo que nos une, que son muchas cosas, como no de la igualdad. Igualmente, agradecer a Laura, a Celia y a Lidia las intervenciones que van a tener, porque yo estoy convencido que van a aportar un montón de situaciones para resolver las problemáticas que se generan en nuestro nuevo entorno como consecuencia de la Ley de Igualdad y como consecuencia de los Reales Decretos 901 y 902 que hay que poner en marcha, y el objetivo en el Pacto por el Empleo pues no es otro de potenciar el tema de igualdad. Nosotros somos fieles y además tenemos un compromiso con la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, y lo decimos todos los días en los medios de comunicación, y nuestro objetivo es practicarlo en las empresas. Por ello, evidentemente, lo que hemos intentado es buscar sinergias de entendimiento para que en todas las empresas de 50 trabajadores, que aquí hay bastante, seamos capaces de no confrontar, sino buscar soluciones. Es decir, que por parte de las asociaciones empresariales y por la parte de las organizaciones sindicales, elaborar una herramienta que nos sirva para llevar a término pues que las empresas en estos casos tienen dificultades, porque hay algo que yo he hecho en falta en estos nuevos reales decretos, que es una dotación presupuestaria. Sacan leyes, se sacan reales decretos, pero indudablemente si no hay una dotación económica, pues es difícil llevarlo a término. Por eso convenimos en el Pacto por el Empleo en realizar estas jornadas para que conjuntamente seamos capaces de poner en marcha lo más rápidamente posible y lo más ágil posible pues estos temas. Es difícil en empresas de menos de 50 trabajadores pues entrar en tema de la formación, entrar en la composición de la comisión negociadora, porque muchas de ellas no hay RLT y bueno, eso genera dificultades para los sindicatos a través de la Comarca Norte. Nos hemos brindado para todas aquellas empresas podamos colaborar. Evidentemente hay que profundizar en el registro retributivo y, cómo no, en las auditorías retributivas. Esto es muy complicado en este núcleo de empresas y además que es difícil combinarlo con una serie de herramientas complicadas como las que están. Si no tenemos dotación económica, pues aún no se va a poder. Yo no me quiero enrollar mucho más porque creo que hoy las auténticas protagonistas tienen que ser Laura, Celia y Lidia, que son las que nos van a clarificar todavía más lo que ya sabemos y lo que sabemos que es una realidad que se tiene que imponer en el entorno de las empresas, porque la igualdad de hombres y mujeres tiene que ser efectiva, pero no solo por decirlo. Tenemos que poner las herramientas y ahí tenemos que hacer un trabajo inmenso los compañeros, que nos tenemos que poner a disposición y ser los primeros que seamos capaces de combinar lo que decimos con lo que hacemos y ayudar a las compañeras para que definitivamente tengamos igual salario, igual categoría y, como no, entre hombres y mujeres, que no exista ninguna discriminación.
Muchas gracias y agradecerle, como no, al Ayuntamiento de Alcobendas y particularmente a Roberto la posibilidad de la realización de estas jornadas y a todos y cada uno de los participantes. Y por último, a las personas que se han conectado a estas jornadas, esperamos no defraudarlas y decirles que estamos a disposición, tanto en UGT como en Comisiones Obreras, como en la Asociación AICA, a vuestra disposición para cualquier duda y para cualquier sugerencia que consideréis oportuna. Muchas gracias. Muchas gracias, Paco. Y terminamos esta inauguración con la intervención de Roberto Fraile, concejal de Innovación, Transformación Digital y Desarrollo Económico del Ayuntamiento de Alcobendas. Roberto, cuando quieras. Hola, pues buenos días a todos. Saludar tanto a Paco como a Gema como a Luis, que son los compañeros con los que estamos trabajando en el tema del Pacto Local por el Empleo de forma activa. Y bueno, pues nada, por mi parte, una breve intervención para decir simplemente que bueno, que el año pasado creímos que era importante reactivar el Pacto Local por el Empleo. Lo hicimos con unos talleres online de los que las conclusiones fueron muy positivas. Hicimos también un estudio sobre el desempleo de mayores de 45 años, que como sabéis es una de las características fundamentales en Alcobendas. Aproximadamente la mitad de las personas desempleadas en Alcobendas tienen esta franja de edad y por tanto es en el que más hincapié hacemos para intentar analizar y entender las razones. Y bueno, pues en este año de 2021 la voluntad es exactamente la misma, seguir trabajando en este pacto local porque creemos que la colaboración con los agentes sociales de la ciudad es fundamental. Yo creo que lo ha dicho muy bien Paco también, que hay que aprovechar todo lo que nos une para trabajar y explotarlo. Y bueno, pues qué mejor que empezar con este taller sobre temas de igualdad, un tema tan vigente a día de hoy, en el que nos queda mucho por hacer y que además, hablando también de nuestra bolsa de empleo, pues he de decir que también dentro de esos datos que tenemos de la bolsa de empleo, no solo es que los mayores de 45 años son los que tienen mayor número de desempleados, sino que además hay un sesgo claro hacia las mujeres. Por tanto, es un tema también que creo que es muy interesante de analizar porque tenemos en la bolsa de empleo pues, un porcentaje tan alto de mujeres desempleadas. Y bueno, y en general, pues también queda mucho por hacer y hoy se verá durante la jornada en el tema de dentro de las empresas, o sea, dentro de las empresas analizar porque hay muchas mejoras, como ya se ha comentado anteriormente en las anteriores presentaciones, en temas de sueldos y otras cosas a nivel de igualdad. Y por tanto, pues nada más, espero que os guste a la jornada, que la podamos aprovechar todos, que sea de interés. Es solo el principio de la serie de actividades que haremos este año dentro del Pacto Local por el Empleo, que espero os vayamos comunicando poco a poco y que sea de vuestro agrado. Y agradeceros la presencia y que podamos todos aprender mucho con las ponentes que tenemos a continuación sobre el tema de la igualdad. Muchas gracias. Muchas gracias, Roberto, por tu intervención y muchas gracias a los 4 intervinientes en esta inauguración. Y ahora vamos a pasar a la primera mesa, legislación aplicable en materia de igualdad, una mesa en la que la ponente será Laura Muñoz, secretaria de Mujer, Igualdad y Movimientos Ciudadanos de UGT Madrid. Laura, cuando quieras. Muy bien, pues buenos días a todas y a todos. Espero que la voz me dé porque ando un poco fastidiada de la garganta, espero que me llegue para toda la intervención. Soy Laura Muñoz, como me ha presentado Sandra. Mi responsabilidad es llevar la Secretaría de Mujer, Igualdad y Movimientos Ciudadanos en UGT Madrid. En primer lugar, quería agradecer al Ayuntamiento de Alcobendas que me haya invitado a participar en estas jornadas, que me parecen muy interesantes y muy necesarias. Y bueno, y dar las gracias a Roberto por invitarnos y a ICA también, especialmente a Felipe, por hacer que las cosas sean fáciles. Y luego, en segundo lugar, quería saludar también a mis dos otras compañeras de las otras 2 mesas, a Celia Bañón, de Asispa, y a Lidia Fernández, de Comisiones Obreras. Os saludo ahora porque cuando acabe mi intervención tengo que irme porque tengo otra ponencia en otro curso de verano en la Universidad Complutense, en el Escorial, y me tengo que ir volando. Entonces, aprovecho ya para decir a las personas que se han conectado
que al final de mi intervención pues podremos hacer algunas preguntas y que si queda alguna cosa que tras las 3 ponencias quisieran saber de mi intervención, no tengo ningún inconveniente que a través del chat me pasen las preguntas y yo las contestaría a posteriori sin ningún inconveniente, vamos. Bueno, pues ya entrando en materia, dentro de estas jornadas de liderazgo e igualdad en el ámbito laboral, me ha tocado a mí la parte más teórica, digamos, y más tediosa, que es la legislación aplicable en materia de igualdad. Pero es importante conocer el marco legislativo donde nos movemos y fijar algunos aspectos y conceptos básicos para poder entender mejor las intervenciones de mis compañeras que van a intervenir posteriormente, que van a plasmar en la práctica la parte teórica que yo voy a exponer ahora brevemente, porque claro, el tema es muy amplio. Intentaré ser breve, pues, y porque tenemos poco tiempo y hacerlo lo más ameno posible. Así que voy a intentar compartir la presentación que he preparado para hoy. A ver si todo sale bien. Ahí está, espero que se vea bien. Partiendo de la base de que nuestro objetivo, como bien habéis comentado todas las personas que habéis intervenido anteriormente, como sociedad es alcanzar la igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres, es evidente que este objetivo no se consigue por sí solo, si no ponemos los medios y las medidas necesarias para conseguirlo. Y esto es especialmente imprescindible en el ámbito laboral, que es en el que nos vamos a centrar hoy. Antes de entrar en materia de las leyes de las que os voy a hablar, me gustaría hacer una pequeña introducción para que veamos por qué es necesario impulsar las medidas que garanticen la igualdad. Os he traído algunos ejemplos y algunos datos para que veamos que la igualdad, por mucho que tengamos igualdad formal, no es una igualdad real. Estos datos, por ejemplo, son de nuestra comunidad, de este año 2021, donde se ve claramente que la tasa de actividad es inferior en las mujeres que los hombres. Las mujeres tenemos mayor porcentaje de tasa de paro y también tenemos una tasa de empleo inferior a la de los hombres. Podríamos pensar que esto puede ser debido a que las mujeres nos hemos incorporado más tarde al mercado de trabajo y que quizá podíamos tener peor o menor formación. Estos datos que os he traído aquí a modo de ejemplo son de 2019 y vemos que en las etapas más inferiores de la educación, los hombres tienen un mayor porcentaje, 41% tienen estos estudios frente al 35% de las mujeres. Ya en la segunda etapa de educación secundaria y educación postsecundaria no superior, ya las cosas cambian y las mujeres tenemos 23% a 22,5% y la educación superior, incluyendo el doctorado, pues ya hay un salto cuantitativo y las mujeres tenemos en un 41% estos estudios frente a los hombres que tienen el 35%. Luego parece claro que no es un motivo que las mujeres estemos peor o menos formadas que los hombres. Por otro lado, os traigo también estos datos de personas ocupadas que tienen hijos menores de 15 años a su cargo y un poco como la percepción que tienen los hombres y las mujeres de la carga de los cuidados de estos hijos y estas hijas respecto al efecto que tienen sus trabajos. Por ejemplo, llama la atención que un 20% de mujeres estarían dispuestas a reducir el número de horas de trabajo frente a un 3% de hombres para cuidar a los hijos. También, por ejemplo, podemos ver que las mujeres aceptarían mejor cambiar de puesto de trabajo para facilitar la conciliación frente al menor porcentaje de hombres. Por ejemplo, también muchísimas más mujeres tienen en la actualidad un permiso familiar o excedencia por cuidado de hijos y, por ejemplo, llama la atención que el 85% de los hombres percibe que no tiene ningún efecto en sus trabajos tener menores de 15 años a su cargo. Estas son algunas de las diferencias que nos vamos a encontrar de las causas de esa desigualdad. Como tengo poco tiempo, tampoco me voy a entretener mucho, pero bueno, pues quería señalaros algunos factores de esta desigualdad de género. Como he dicho, la menor tasa de actividad, el mayor número de porcentaje de mujeres desempleadas, tenemos mayor precariedad, con mayor temporalidad, contratos a tiempo parcial, etc.
Existe la discriminación salarial, que luego en mi presentación ya os hablaré de la desigual retribución que sufren las mujeres por trabajos de igual valor. Este concepto va a ser muy importante con los nuevos decretos, los trabajos de igual valor. Una brecha salarial que en nuestra comunidad se sitúa en torno al 25-30%. Y luego también pues, todo tipo de segregación ocupacional. Por ejemplo, esto quiere decir que las mujeres tienen en mayor medida puestos de trabajo considerados tradicionalmente como femeninos, que con menor prestigio social y menor valoración económica. La segregación vertical, por ejemplo, donde las mujeres ocupan los tramos más bajos de la escala jerárquica. Ya supongo que casi todos y todas conocéis el famoso techo de cristal al que nos enfrentamos las mujeres, por poner un ejemplo. Y el desigual uso del tiempo entre mujeres y hombres, que las mujeres dedicamos muchísimo más tiempo a trabajos no remunerados, que básicamente suelen ser pues, tareas domésticas, cuidados, etc. Por todo esto es fundamental el impulso que nos da el marco normativo que tenemos ahora al alcance de nuestra mano para intentar garantizar la igualdad de oportunidades en el ámbito laboral entre hombres y mujeres. Ahora ya entrando en el marco normativo, que bueno, es lo más tedioso y voy a intentar pasar rápida por los nombres de los decretos y tal, lo importante es que nos quedemos un poco con el contenido. La Ley Orgánica 3/2007 de 22 de marzo para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, pues en su día, en 2007, fue una ley pionera en materia de igualdad. Y lo cierto es que en algunos ámbitos, como por ejemplo el ámbito laboral y la implantación de planes de igualdad, pues ha tenido unos resultados, vamos a decir, discretos. Bien, era una ley muy ambiciosa que afectaba a muchísimos ámbitos, pero no en todos ha tenido la misma repercusión. Como es evidente que os he demostrado con estos datos y muchos otros que podía haber traído que la desigualdad real existe, se aprobó el Real Decreto Ley 6/2019 de 1 de marzo para poner el foco en la igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo y la ocupación. Es decir, la ley del 2007 abarcaba muchísimos campos y este Real Decreto 6/2009 pone el foco y la atención en la igualdad en el empleo. Alguien tiene el micro abierto. A partir de... una de las cosas que adolecía la ley del 2007 es que carecía de desarrollo normativo. Por este motivo, después de aprobarse el Real Decreto 6/2019, pues entonces se aprobaron dos decretos ya famosos de los que vamos a hablar, que son el 901 y el 902. El 901 se centra en los planes de igualdad y su registro y el 902 se centra en la igualdad retributiva entre hombres y mujeres. Toda esta legislación, a partir del 2019, presenta unas novedades y unas ampliaciones y aportaciones que hacen a lo que venía marcado en la ley del 2007. Ya sabéis que los planes de igualdad con la ley del 2007 eran obligatorios para todas las empresas mayores de 250 trabajadores y trabajadoras, pero tampoco estaba muy regulado la obligatoriedad de hacerlos y bueno, tenían sus problemas. Visto lo cual, se aprobaron estos decretos posteriores. ¿Qué novedades aporta? Aporta novedades en qué empresas tienen obligación de tener un plan de igualdad, aporta novedades en el procedimiento negociador, en los contenidos mínimos que deben contener los planes y en la manera de registrar los planes de igualdad. Bien, las empresas obligadas a negociar los planes de igualdad son todas las que tengan más de 50 trabajadores o trabajadoras. La implantación de este decreto, el 6/2019, se hace de manera gradual, de modo que en 2020 ya tienen que tenerlo todas las empresas mayores que tengan más de 151 personas trabajadoras. En 2021, en marzo, tienen que tenerla todas las empresas que tengan más de 101 trabajadores y trabajadoras y va a ser el año que viene, a partir del 7 de marzo, que todas las empresas de más de 50 trabajadores y trabajadoras deben contar con un plan de igualdad. Como ya os he dicho anteriormente, con la ley 2007 eran empresas de más de 250 trabajadores y trabajadoras. Bien, pasemos un poco a ver el contenido de cada uno de los dos decretos. El decreto 901/2020, de 13 de octubre, es el que regula los planes de igualdad y su registro.
Modifica algunos otros decretos anteriores, pero bueno, no quiero entrar en tediosos nombramientos de decretos. ¿Qué diferencia importante nos aporta el decreto 901? La obligación de negociar los planes de igualdad en todos los casos, tanto para empresas que tienen representación de los trabajadores y trabajadoras como empresas que no los tienen. En las empresas que tienen representación legal, pues como siempre, o el comité de empresa o delegados de personal o secciones sindicales. ¿Vale? Voy a pasar rápido porque si no, no me va a dar tiempo. Y esta es la novedad que se aporta a través de este decreto, que las empresas que no tienen representación legal de las personas trabajadoras tienen que constituir la comisión negociadora y negociar sus planes de igualdad obligatoriamente con los sindicatos más representativos, tanto a nivel territorial o del sector, en función del sector al que pertenezca la empresa. Quiere decirse que la empresa tiene que contactar con uno de estos sindicatos más representativos, que en general pues solemos ser comisiones obreras y UGT. En ciertos sectores hay también sindicatos potentes sectoriales, pero en fin, que todas las empresas pues acuden mayoritariamente a nosotros. Yo no sé, la compañera de comisiones luego os contará, pero desde luego estamos desbordados y desbordadas de la cantidad de empresas que nos contactan, que hay un plazo de 10 días para contestar. Y bueno, como ya ha dicho mi compañero Paco, es una ley y unos decretos que nacen sin los recursos suficientes como para darle cumplimiento con facilidad. Respecto al procedimiento negociador, no voy a entrar en todos los puntos porque bueno, es que sería muy largo y tenemos poco tiempo. Una de las novedades importantes es que ahora hay que negociar y elaborar el diagnóstico con la representación de los trabajadores y trabajadoras. Anteriormente, las empresas podían elaborar el diagnóstico, entregárselo a la representación legal y empezarán a hacer el plan de igualdad desde ahí. Pero claro, la parte social no tenía ningún margen en muchísimas ocasiones de actuación en el diagnóstico. Y sin un buen diagnóstico, desde luego no tendremos nunca un buen plan de igualdad. Entonces, bueno, pues entre las competencias de la comisión que se amplían a través de este decreto, pues más o menos se centra en que hay que poner todos los medios necesarios, tanto materiales como humanos, hacer un cronograma de las actuaciones, tener unos buenos indicadores de medición, de recoger la información, para luego poder hacer un seguimiento y una evaluación del plan de igualdad. Después, los contenidos de los planes de igualdad también aporta este decreto algunas novedades porque amplía los contenidos mínimos. Por ejemplo, voy a destacar que el informe diagnóstico de la situación de la empresa tiene que ser de cada una de las empresas del grupo en caso de que el grupo tenga varias empresas. Y también los resultados de la auditoría retributiva, que luego lo hablaré en el decreto 902, también debe incluirse en esta parte del diagnóstico. Bueno, pues también habla de los objetivos que deben ser cualitativos y cuantitativos, de medidas concretas, de plazos de tiempo, de indicadores, de medidas pormenorizadas, de los medios materiales y humanos, como os he dicho, calendarizarlo, que es muy importante, y sobre todo el seguimiento, evaluación y marcar la revisión periódica, es decir, cada cuánto vamos a revisar el plan de igualdad. Más o menos os he puesto así gráficamente respecto al diagnóstico, que es uno de los cambios fundamentales, las diferencias entre la ley, entre lo que preveía la ley del 2007 y lo que aporta este decreto 6/2019. Se hace más hincapié en la selección y en la contratación. Bueno, algunas cosas veis que se mantienen igual. Otra cosa importante es que las condiciones de trabajo deben incluida la auditoría salarial entre hombres y mujeres, esto es muy importante. Y también un poco evoluciona este decreto con los tiempos, ¿no? Y dejamos ya de hablar de conciliación como algo que parece ser que solo nos afecta a las mujeres y ya hablamos de corresponsabilidad entre hombres y mujeres respecto a la vida laboral, personal y familiar. Aporta también que hay que señalar y marcar aquellos puestos en la empresa donde están infrarrepresentadas las mujeres. También se aporta las retribuciones que tienen que ser públicas, luego hablaré de ello. Y bueno, y se continúa con el tema de los protocolos de acoso sexual y por razón de sexo, que no me voy a detener hoy en ello, pero bueno, es un tema importante también.
Después, en el Real Decreto 902, que es el que nos habla de la igualdad retributiva entre hombres y mujeres, pues bueno, es un poco amplio, voy a intentar destacar así las cosas más importantes, voy a ir pasando porque si no... Bien, este Real Decreto 902 se basa en dos principios fundamentales. Por un lado, el principio de transparencia y por otro lado, el principio de igual retribución por trabajos de igual valor. Respecto al principio de transparencia, nos permite obtener información suficiente y significativa del valor y la cuantía de las retribuciones. Y a raíz de esto podemos identificar las posibles discriminaciones que haya, tanto directas, que son generalmente las más fáciles de detectar, como indirectas, que estas ya, pues bueno, tienen su dificultad. Y después incorpora el concepto de igual retribución para trabajos de igual valor. Ya el clásico igual trabajo, igual salario se nos queda un poco obsoleto porque realmente a través de este decreto y las herramientas que nos proporciona pues tenemos el concepto de trabajos de igual valor. Normalmente las discriminaciones indirectas se suelen producir por una incorrecta valoración de los puestos de trabajo. Luego aquí a través de las herramientas que nos ofrece este decreto pondremos el foco en la clasificación profesional que debe realizarse conforme a criterios libres de discriminaciones. Bueno, por resumir un poco, el principio de transparencia pues consiste en identificar las discriminaciones directas e indirectas, particularmente, como os he comentado, debidas a la incorrecta valoración de puestos de trabajo. Perdón, lo que ocurre cuando se desempeñan trabajos de igual valor, pero se percibe una retribución inferior y dicha diferencia, esto es importante, no puede justificarse objetivamente ni por una finalidad legítima. Y bueno, y hay que intentar que sean los medios que tengamos a dicha finalidad adecuados y necesarios. Con este principio de transparencia tendríamos que garantizar la aplicación efectiva del principio de igualdad de trato y no discriminación entre hombres y mujeres. Respecto al principio de igual retribución por trabajo de igual valor, como os he dicho, se acuña este concepto de trabajo de igual valor, que significa que la naturaleza de las funciones, tareas o efectivamente encomendadas, las condiciones educativas, profesionales, la formación exigida para el ejercicio del puesto o los factores estrictamente relacionados con el desempeño y las condiciones laborales en las que dichas actividades se llevan a cabo, en realidad sean equivalentes. Bien, la correcta valoración de puestos de trabajo pues requiere que se apliquen criterios de adecuación, totalidad y objetividad. Para llevar a cabo este decreto, realmente se generan 4 instrumentos que van a ser muy importantes, que son estos 4, el registro retributivo, la auditoría retributiva, la valoración de puestos de trabajo y luego hablaremos también del derecho a la información. El registro retributivo, aunque a algunas empresas aún les cueste, es obligatorio para todas las empresas desde 2019, desde que se aprueba el decreto 6/2019. Tiene que incluir toda la plantilla, incluido el personal directivo y altos cargos, ¿vale? Y tiene que tener un carácter anual. Y en caso de modificaciones sustanciales, pues hay que comunicarlo. Bien. La auditoría retributiva, ¿quién tiene obligación de tener auditoría retributiva? Todas aquellas empresas que tengan plan de igualdad. Bueno, antes se me ha olvidado deciros que, aunque sea obligatorio a partir de marzo del 2022 que las empresas de más de 50 trabajadores y trabajadoras tengan un plan de igualdad, esto no quiere decir que empresas de menor número de trabajadores y trabajadoras no puedan tener el plan de igualdad, lo pueden tener perfectamente. Es más, es muy aconsejable y creo que las intervenciones de mis compañeras que vendrán posteriormente pues harán hincapié en las ventajas que tiene trabajar el tema de la igualdad en las empresas. Entonces, esta auditoría retributiva, como vamos a conectar ahora con el decreto 901 que os he contado antes, tiene que ser previa a la negociación del plan y tiene que tenerse en cuenta y tenerse presente en el diagnóstico, en la fase del diagnóstico. Es importante que tenga una vigencia pactada, que normalmente puede ser la del plan de igualdad, aunque se puede pactar una vigencia inferior. Bien, esta auditoría retributiva sería un registro cuantitativo no nominativo que recogería los valores promedio de los salarios, los complementos salariales y las percepciones extrasalariales. Esto es importante
porque generalmente no suele haber tanta diferencia, la brecha salarial no es tanto debida a los salarios en sí, sino a complementos salariales y percepciones extrasalariales, que es lo que se detecta muy bien con estas herramientas. ¿Vale? Los datos desagregados por sexo y distribuidos por grupos profesionales, categorías, puestos de trabajo iguales o de igual valor. Esto nos lleva a la valoración de puestos de trabajo. Nos comentan desde el Ministerio de Igualdad que próximamente va a salir una herramienta que está preparando el Instituto de las Mujeres sobre valoración de puestos de trabajo. Esta herramienta lo que intenta hacer es poner objetividad a esta valoración. Suelen ser sistemas analíticos que garantizan el cumplimiento de una igual retribución por trabajo de igual valor. Y bueno, hay diferentes modelos y pues se suele asignar una serie de puntos para que sea objetivo a unos criterios que se pactan con anterioridad. Y luego, por último, el derecho a la información. Anteriormente, a la entrada en vigor de este decreto, pues no había transparencia y no se conocían los salarios, entonces más bien nos movíamos en torno a impresiones, a sensaciones, pero no a datos concretos. Entonces, en aquellas empresas que tienen representación legal, los trabajadores y las trabajadoras, se tiene acceso íntegro al registro retributivo. Pero en aquellas empresas donde no hay representación legal de los trabajadores y las trabajadoras, pues entonces cada persona a nivel individual puede acceder a unos datos que la empresa debe dar, que tiene que marcar la diferencia porcentual entre las retribuciones promediadas de hombres y mujeres, que también tienen que estar desagregadas pues bueno, según la naturaleza de la retribución y el sistema de clasificación profesional aplicable. Bien, y por último querría hacer hincapié en que una de las cosas que pone en orden las dificultades que tenían antes con lo de los planes de igualdad, sobre todo respecto a su registro, como ahora es obligatorio que todos los planes, el 100% de planes de igualdad que se negocien, se registren, ningún registro público se va a admitir ni se va a aceptar un plan de igualdad que no esté negociado o bien con la representación legal de los trabajadores o bien con los sindicatos mayoritarios. Ya aquellos tiempos donde una empresa hacía el registro, el plan de igualdad unilateralmente lo registraba y no había negociado con nadie, eso ya se terminó. Bueno, más o menos os he intentado poner en contexto los nuevos reales decretos y las implicaciones que tienen. Y bueno, como veis, pues esto nos aporta una cantidad de trabajo tanto a las empresas como a los sindicatos, pues ingente, ¿no? Que ya os lo he comentado antes. En las empresas donde tienen representación legal, pues más o menos hay una cultura de negociación y bueno, pues aunque esto siempre es costoso, pues se va sacando adelante. ¿Cuál es el problema? Todas aquellas empresas que no tienen representación legal de los trabajadores, con lo cual esas empresas que tampoco, sobre todo las pequeñas empresas, pequeñas y medianas empresas, pues tienen más dificultades, tienen pocos medios y bueno, tienen que contactar con nosotros, en general con comisiones obreras y UGT, y tenemos un plazo muy breve de tiempo para contestarles, comenzar a constituir la comisión negociadora, etc. Entonces, mi conclusión que quería trasladaros es que para que esto salga adelante, si de verdad queremos apostar por la igualdad, tenemos que tener una colaboración muy estrecha entre todas las partes negociadoras, tanto en la representación sindical como en la representación empresarial. Debemos trabajar para facilitar la negociación de los planes de igualdad, porque lo que es evidente es que es una obligación legal. Entonces, guste más o guste menos, hay que hacerlo. Desde luego, cuanto más colaboración y más sintonía haya entre las partes, por supuesto, pues mejores planes de igualdad tendremos. Como ha comentado mi compañero Paco, estos decretos nacen con voluntad de solventar muchas deficiencias de leyes anteriores, especialmente la del 2007, y promover la igualdad real en el ámbito laboral, pero tristemente nacen sin dotación económica. Entonces, como ya os he comentado, a veces es un poco costoso llevarlos adelante. La única manera de sacar adelante con garantías el cumplimiento de esta nueva normativa, que yo creo que es muy importante para avanzar en la igualdad en nuestra sociedad, es la estrecha colaboración de las tres partes implicadas, que serían la parte social, la parte empresarial, y quiero destacar aquí el papel importante de las administraciones públicas que deben colaborar
apoyando y poniendo recursos allí donde las empresas y sindicatos no llegamos. Las administraciones locales pueden aportar muchísimo, las administraciones autonómicas también, porque muchos recursos y redes ya los tienen funcionando y se podrían hacer, bueno, pues distintos planes. Sobre todo, las empresas pequeñas y los sindicatos tienen dificultad para contactar con nosotros y con nosotras, y entonces ese papel de intermediación creo que las administraciones locales sería una oportunidad muy buena. Tenemos ahora mismo la oportunidad de mejorar las empresas y mejorar la vida de trabajadores y trabajadoras, y si realmente creemos en la igualdad, no debemos dejar pasar esta oportunidad. Luego, reforzar el diálogo social pues sería súper importante para desarrollar las políticas de igualdad. En este sentido, desde UGT pues venimos proponiendo en distintos ámbitos servicios de asesoramiento o intermediación para garantizar la igualdad de oportunidades en el ámbito laboral, y bueno, pues como son cosas que tienen que implantarse y el plazo para las empresas más pequeñas cumple en 2022, pues estamos intentando sacar adelante en distintos ámbitos, tanto locales como autonómicos, pues estos servicios, que sería una colaboración de tanto empresas, sindicatos y las administraciones. Bueno, simplemente os quería dejar aquí que, siendo conscientes de la dificultad que tienen las empresas para contactar con nosotros como sindicato más representativo, y también a nosotros para contestar en tiempo y forma, en nuestra página web, si queréis entrar, o luego les paso el enlace para que lo puedan compartir, tenemos este espacio donde las empresas pueden contactar con nosotros, rellenar un formulario con todos los datos de la empresa, y nosotros ya lo gestionamos con la federación correspondiente para que pueda iniciarse tanto la comisión negociadora como la negociación del plan de igualdad. Como veis, estamos un poco precarios, los sindicatos y también las empresas, con lo cual, pues bueno, insisto en que la colaboración de las administraciones sería muy importante para este fin. Bueno, pues espero no haberme extendido mucho. Entonces, como os he dicho que me tengo que ausentar ahora porque tengo que hacer otra ponencia en otro lugar, si hay alguna pregunta, pues me gustaría que me las hicierais ahora, y si no, por favor, me las remitís a través del chat y yo sin ningún problema os las contestaré en cuanto me sea posible. Muchas gracias. Bueno, tengo que decir que es que me ha tocado la parte menos amena, digamos. Ahora las compañeras, cuando todo este rollo que he soltado lo plasmen en la práctica y en la vida diaria, creo que bueno, va a ser más ameno quizás. Sí, pero bueno, ha sido muy ilustrativo y yo creo que les ha quedado muy claro a todos y todas las personas que están hoy aquí. Así que, Laura, te damos las gracias por haber estado en esta jornada Liderazgo e Igualdad en el ámbito laboral. Y si te parece, vamos a pasar a la siguiente mesa, y si hay alguna pregunta, nosotros te la hacemos llegar a través del correo electrónico. Ok, pues muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, Laura. Pues vamos a pasar a la mesa 2, que es beneficios de la implementación de políticas de igualdad en las organizaciones. Y para ello va a intervenir Celia Bañón, que es la responsable de proyectos de igualdad de la Fundación Asispa. Celia, cuando quieras, puedes comentar. Hola, buenos días. Bueno, saludaros a todas y a todos, a mis compañeras ponentes. Yo voy a hablar bueno, como dice el título de la ponencia, de los beneficios que tienen para la empresa la implantación de los planes de igualdad, independientemente del tamaño de la empresa o de este marco normativo que nos ha explicado tan estupendamente Laura, que la verdad que, aunque el tema, como ya dice, es tedioso, lo ha hecho súper ameno. Entonces, voy a proyectaros una presentación, ¿vale? Perfecto. Bueno, los beneficios de la implementación de políticas de igualdad para las organizaciones. Primero quería marcaros un poco quiénes somos la Fundación Asispa, que somos una asociación sin ánimo de lucro que estamos enfocadas en aportar valor a la sociedad y a las organizaciones a través de la innovación social,
y en este marco es en el que estamos trabajando en los planes de igualdad. Tenemos diversos servicios, no quiero ponerme ahora a hablar de mi entidad, simplemente para que tengáis un marco. Tenemos temas de competencias, de voluntariado corporativo, de proyectos sociales y de igualdad y diversidad, que es desde el marco en el que trabajamos con los planes de igualdad, asesorando a otras empresas que quieren implantarlo, ¿no? Proyectos sociales. En igualdad y diversidad, aparte de los planes de igualdad, pues tenemos también campañas de sensibilización, acciones formativas y evaluación de medidas de igualdad y de diversidad en proyectos y en programas. ¿Por qué son necesarias las políticas de igualdad? Bueno, ya Laura nos ha contado que aunque en el siglo XXI hemos accedido, hay en realidad una igualdad formal que no se corresponde con una igualdad real, y es muy gracioso porque la diapositiva, los contenidos de la diapositiva que ella ha puesto y los de la mía pues son muy parecidos, con lo cual no voy a abundar más en estos conceptos de la brecha salarial, de los problemas de conciliación que tienen las mujeres de manera específica, de las diferencias en cuanto al acceso al empleo, la segregación horizontal, vertical, techo de cristal, todo este tipo de cosas que están pasando, y entre ellas la violencia de género, que es la más terrible de las dificultades, son las que demuestran que aunque a nivel de la normativa y de la legislación hay una igualdad formal, la igualdad real pues realmente pues, todavía no se ha dado, ¿no? Mucho menos voy a abundar en la legislación, que es el objeto de la anterior ponencia, pero contaros que la legislación existente no solamente se refiere a los planes de igualdad, sino también insta a las empresas a elaborar protocolos de acoso sexual y por razón de sexo, protocolos de prevención y actuación frente a la violencia de género, protocolos de lenguaje inclusivo, códigos de buenas prácticas, campañas informativas, formaciones, es decir, todo este tipo de medidas y herramientas que pueden estar en el marco o no de los planes de igualdad, es lo que denominamos las políticas de igualdad en las empresas. Laura ha abundado también en la importancia del diagnóstico. Para empezar a proponer medidas en una empresa, evidentemente, pues primero hay que conocer cuáles son los problemas o las desigualdades que existen en la organización para poder diseñar medidas correctoras para su desaparición, ¿no? En primer lugar, identificar en qué medida la igualdad de trato y oportunidades entre las mujeres y los hombres está integrada en el sistema de gestión empresarial. Hacer visible la situación de partida de la plantilla y detectar las posibles segregaciones horizontales y verticales a través de esas herramientas que nos ha contado Laura también, que ha sacado el Instituto de las Mujeres, y que son obligatorias y que revelan claramente la situación de partida de la que parte, valga la redundancia, una empresa a la hora de establecer este tipo de medidas. Analizar los efectos que para las mujeres y hombres tiene el conjunto de actividades de los procesos técnicos y productivos, la organización del trabajo, las condiciones en las que el trabajo se presta, etcétera, y detectar si existen discriminaciones o desigualdades en las prácticas de gestión de recursos humanos cuando se dirigen a mujeres o a hombres, ¿no? Para ello hay que hacer una serie de recomendaciones y propuestas encaminadas a corregir estas desigualdades y que son las medidas que forman parte del plan. El plan de igualdad, como cualquier otro plan, tiene, os digo que esto es no solamente para el plan de igualdad, sino para un plan de convivencia intercultural que tú hagas en un centro educativo, o un plan de integración de los jóvenes que hagas en un ayuntamiento. Siempre parte de un diagnóstico. El diagnóstico da cuáles son los problemas que hay que corregir y se diseñan unas medidas para corregir esos problemas detectados, ¿no? Esa es la estructura de cualquier plan, de cualquier cosa. Y el plan de igualdad pues es exactamente igual.
¿qué es un plan de igualdad? Pues un plan de igualdad es un instrumento, es una herramienta, como hemos dicho, una herramienta de intervención que articula un proceso de trabajo, que es un proceso. Un plan nunca puede ser una foto de cómo está el tema y qué vamos a hacer para solucionar los problemas detectados ahora mismo, sino que es parte de una foto, que es un diagnóstico, pero tiene que ser algo orgánico, dinámico y procesual. Porque los problemas efectivamente o las carencias no se pueden resolver de un día para otro. Las empresas tienen limitaciones económicas y de muchos tipos y tampoco pueden hacer cambios estructurales a lo mejor importantes de un día para otro. Todo eso, como digo, forma parte de un proceso, ¿no? Entonces, es un instrumento en el que se articula este proceso de trabajo con medidas y acciones que unas tendrán una temporalización y otras tendrán otra temporalización diferente. Tú puedes establecer una medida que quieres resolver en un mes y una medida que se quiere resolver un problema no sé, incluso a la duración del plan, ¿no? A los 4 años que suele durar un plan de igualdad, ¿no? Bueno, la duración normalmente se pacta, pero normalmente tiene un plazo, vamos, una temporalidad de un periodo de 4 años. Estas medidas y acciones tienen que estar planificadas y con coherencia entre ellas para avanzar progresivamente en la consecución del objetivo general del plan de igualdad, que es la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en el seno de esa organización, empresa, entidad, asociación, lo que sea. Por otro lado, aparte de un instrumento de intervención, también es un documento estratégico dirigido a posicionar favorablemente a una empresa o una organización a partir de una mejora en la gestión y el aprovechamiento del talento de las mujeres y de los hombres. Esto, el tema del aprovechamiento y del aprovechamiento del talento y del potencial, ahora un poquito más adelante nos detendremos un poco más. Y luego también es un documento operativo de trabajo, porque las medidas, como os decía, al estar planificadas con unos plazos, con unas herramientas de evaluación, unos indicadores, etcétera, pues tiene que estar en continua revisión. Entonces, que tengáis claro, estoy insistiendo un poco en esto, que el plan no es una foto, que se hace un documento que sirve para estático, sino una cosa completamente dinámica y orgánica y que tiene que estar en continua revisión por parte, generalmente, de la misma comisión negociadora que ha hecho el diseño, se ha encargado del diseño del plan. Serán generalmente pues, puede ser incluso que se incorpore gente nueva o que cambie algo, pero generalmente será esa misma comisión quien tenga que hacer un seguimiento de si el plan está yendo por los caminos adecuados, es decir, si se están cumpliendo los objetivos en los plazos que se han determinado, cuáles son los problemas que están surgiendo para que esos objetivos no se puedan cumplir y cuáles son las estrategias que hay que diseñar para que lleguen a cumplirse esos objetivos. Como os decía, tiene que ser un instrumento vivo. Y que además sirve para mejorar y adecuar la gestión de la organización, o sea, de la empresa o de la entidad o lo que sea, y en particular el talento de su equipo de trabajo. ¿Cuáles son los beneficios del plan de igualdad? Bueno, pues los beneficios del plan de igualdad vienen determinados por diversas áreas. Por ejemplo, a nivel de lo que es gestión de personal, ¿no? El principal beneficio es que aumenta la dedicación y productividad de los trabajadoras y trabajadores. Es decir, el hecho de que una empresa haya puesto en marcha un plan para el cual se ha hecho un diagnóstico, con el que se ha contado con la representación de las trabajadoras y trabajadores, incluso porque el plan y la guía que ha sacado el Instituto de la Mujer
contempla otras actuaciones que son voluntarias, pero que son muy recomendables en cuanto a consultar a la plantilla sobre qué opina sobre la situación de igualdad en su ámbito de trabajo y qué propuestas haría para mejorar esa situación a través de cuestionarios, de grupos focales, etcétera, hace que el personal se sienta implicado en la creación de ese plan. Entonces, eso hace que se genere un clima de confianza y de motivación en el entorno y bueno, que de alguna manera pues hace que sea más productivo, ¿no? La gente está más motivada, hay un clima de confianza. Esto también de alguna manera incide en la reducción de los índices de absentismo, puesto que dentro de un plan de igualdad se deben definir medidas que ayuden en la conciliación. Entonces, bueno, pues incide también en el absentismo, se reduce el estrés de los miembros de la plantilla y, por tanto, se reduce el absentismo laboral. El aumento y retención del talento, como os decía, con medidas laborales igualitarias y de conciliación se igualan las condiciones, con lo cual el talento femenino no se ve mermado, no se ve discriminado en relación al talento que puede suponer la presencia de los varones en la empresa, ¿no? Eso además contribuye a reducir la rotación y, por tanto, los costes de selección de personal. Luego también, al establecer medidas efectivas para luchar contra la discriminación por género o de acoso sexual, hay más control de riesgos sociales y laborales en la empresa y en toda la cadena de suministro, lo cual pues incide en que luego haya menos problemas a nivel de denuncias, de este tipo de cosas que, como sabemos, tienen un coste para las empresas. A nivel económico, pues la primera y evidente es evitar la sanción o multa por incumplimiento de la legalidad. Está habiendo inspecciones, está habiendo empresas que están siendo multadas y las multas pues son... Yo no tengo datos en concreto de cuántas inspecciones está habiendo ni nada de eso, pero bueno... yo no creo que el principal motivo para que una empresa tenga que implantar un plan de igualdad sea evitar las sanciones o multas, pero aquí está este tema, ¿no? Que es importante. Luego, el reconocimiento del mercado, porque tener implantado un plan de igualdad de género transmite de alguna manera tu compromiso con la responsabilidad social corporativa o empresarial, ayuda a consolidar tu imagen en el mercado, puede suponer un crecimiento en tu red de prescriptores por el aumento de confianza de los inversores, los consumidores y la sociedad en general. Quiere decir que hay algunos concursos públicos, subvenciones, etcétera, en los cuales se puntúa la existencia de que en la empresa haya un plan de igualdad o el distintivo de igualdad en la empresa, pero hay otros incluso en el que es requisito para poder presentarse a una subvención o un concurso, tener este plan de igualdad. Y esto es una tendencia que va evolucionando, es decir, que esto cada vez va a ser más así. Luego, como hemos hablado anteriormente, que se reduce el absentismo y la rotación, pues hay un ahorro efectivo en selección y en periodo formativo por causa de esa reducción en la rotación. El aumento de la productividad y la disminución del absentismo conllevan también un mayor beneficio económico. A nivel social, pues acceso a clientes más exigentes. Con la elaboración de un plan de igualdad de oportunidades puedes llegar a obtener ciertas certificaciones sociales de gran importancia, como la distinción de igualdad y excelencia de igualdad en la empresa y excelencia, y el acceso a la red DIE, que es el distintivo que usted os decía, y luego pues también a determinados certificados de responsabilidad social, como son los que aquí estáis viendo, SGE 21, ciertas prescripciones de la ISO 26000,
etcétera. Estas certificaciones pueden ser demandadas por grandes empresas privadas y del sector público, pues para licitaciones y concursos. Y son clave también, a lo mejor en igualdad de condiciones, para decidirse, para que la empresa cliente se decida por la nuestra, por tener este plan de igualdad, ¿no? Por supuesto, crear una cultura igualitaria en la empresa. Las medidas que promueven la igualdad de condiciones en cada una de las personas integrantes en la plantilla hace que se eliminen modelos de conducta que están pues, muy anclados en el pasado y muy pasados de moda. Entonces, es verdad que el plan de igualdad ayuda sobre todo también a crear una cultura igualitaria, a que estemos más en la época que nos ha tocado vivir, ¿no? Da una seguridad y confianza entre los empleados y empleadas, que es lo que hemos hablado anteriormente, lo que os he contado anteriormente. Sobre todo, cuanto más participativos ha sido el diagnóstico y el proceso de elaboración del plan de igualdad, pues más seguridad y más confianza le da obtiene la plantilla de empleados y empleadas de la empresa. Mejorar la imagen de la empresa, efectivamente, tener implantado un PIO, un plan de igualdad de oportunidades, transmite que esta empresa tiene un compromiso real y de alguna manera ayuda a consolidar su imagen en el mercado, lo que se puede traducir, como hemos visto anteriormente también, en una ventaja competitiva. La importancia de la participación, estoy insistiendo mucho en este punto, pero es que las empresas, los departamentos de recursos humanos, muchas veces, si te fijas en la ley pura y dura, pues tienes muy claro que tienes que negociar con la representación, ¿no? de los trabajadores en los términos que nos ha contado Laura. Pero yo insisto en que es importante para conseguir ese clima de confianza diseñar algunos dispositivos, cuestionarios, como decía antes, grupos focales, para que la plantilla se sienta más partícipe de este plan. El tema de la participación es muy importante en los planes de igualdad y en todos los planes, como os contaba al principio. No solamente en la elaboración y el diseño, sino también en el desarrollo y seguimiento de la evaluación, es decir, que se establezcan también en el diseño del propio plan, pues cómo se va a comunicar a la plantilla, cómo va el plan. No es que, hemos hecho un plan, muy bien, y ahí se queda, 4 años, no. Que los trabajadores y trabajadoras tengan acceso a una comunicación de cómo va la evaluación del plan. Pues se ha conseguido esto no se ha conseguido todavía, ¿por qué? Cada cierto tiempo tengan esa información para que se sientan partícipes de su plan. Aquí, como decía antes, hay tres actores, ¿no? importantes. La dirección de la empresa, la dirección desde la más alta a todas las personas que tienen cargos directivos dentro de la empresa, tienen que ser los principales y las principales promotoras del plan y, por tanto, de garantizar la igualdad de trato y de oportunidades en la empresa. Es decir, la empresa tiene que, de alguna manera, asumir y también visualizar que no se trata de una obligación que venga por ley solamente, sino que es un tema de cultura de esa empresa y de esa organización. Y por lo tanto tiene que tener un compromiso firme y asignar los recursos necesarios para el desarrollo en todo el proceso. La representación legal de la plantilla pues, es fundamental para el proceso de negociación. Hay empresas de menos de 50 trabajadores que quieren tener el plan y que están entendiendo que no es necesario negociar con una representación legal de la plantilla. Yo entiendo que eso no es así. Os lo digo porque me lo han preguntado en varias ocasiones. Yo entiendo que no, que es obligatorio y además lo ha dicho claramente Laura anteriormente, es que ni siquiera te lo registran en el ministerio. Si
si la elaboración del plan no es resultado de una negociación con la representación legal de los trabajadores en los sindicatos. Y luego, pues también es que es una pieza clave la representación legal en la transmisión de la información a la plantilla y tiene que estar también en todo el proceso de evaluación y supervisión de cómo va la marcha del plan. Porque además ese proceso de supervisión, de evaluación y supervisión de la marcha del plan es como os decía anteriormente, es una herramienta viva y va creando un diagnóstico que a los 4 años nos sirve para implementar, cuando se haya, bueno, 4 años o cuando se haya cumplido el periodo de ejecución del plan, para implementar el segundo plan. Entonces, la representación legal no es solamente a la hora de elaborar y a día muy buena, no. Tiene que ser a lo largo de todo el plan, periódicamente, pues una supervisión y una evaluación a través de una comisión. Y luego la plantilla, su participación, comentarios, opiniones, etcétera, son muy importantes. El proceso, por supuesto, para ello tiene que ser transparente y tiene que haber unos mecanismos de información bidireccionales, no solamente que la empresa informe a la plantilla, sino que la plantilla también pueda incorporar sugerencias, propuestas, preguntas, todo este tipo de cosas para contribuir al clima de confianza del que estamos hablando y de motivación del que estamos hablando y para que el plan de igualdad sea también una herramienta que sirva para eso, ¿no? Para aumentar la confianza y la motivación dentro de la organización, de vuestra empresa, de vuestra organización, de vuestra entidad social, de lo que se trate, ¿no? Que en ese sentido, pues da lo mismo. Y nada, y si queréis, no sé cómo habéis pensado, muchas gracias por todo. No sé si habéis pensado hacer el turno de palabra después o queréis preguntar ahora. Me imagino que al final, ¿no? Muchas gracias, Celia. Pues lo que habíamos pensado era que las personas pudieran ir poniendo sus preguntas en el chat para diciendo a quién iban dirigidas y al final las retomamos todas y os las hacemos a las 2 ponentes porque ya se nos ha ido Laura Muñoz, así que te las hacemos a ti y a Lidia, si te parece bien. Gracias. Sí. Muchas gracias, Celia. Pues vamos a pasar a la tercera y última mesa de esta jornada, que se denomina Buenas prácticas en igualdad en el ámbito laboral. Y para ello contamos con la participación de Lidia Fernández, secretaria de Mujeres de Comisiones Obreras Madrid. Entonces, Lidia, por favor, cuando quieras. Bueno, quería empezar comentando que bueno, las 2 compañeras han hecho una visión un poco global de qué significan los planes de igualdad y las medidas que se aprobaron a partir del Real Decreto del 2019, y yo lo iba a centrar un poco en buenas prácticas en la empresa, más centrado en el ámbito de la conciliación y la corresponsabilidad. ¿Por qué? Bueno, pues porque ahí hay un estudio del Banco de España que lo que nos dice lo que ya sabíamos, por otra parte, lo que llevamos años denunciando, que es en el momento en el que las mujeres acceden a la maternidad cuando se produce esa brecha entre mujeres y hombres en el ámbito laboral. Lo que se deduce del estudio del Banco de España es que a partir de ese momento, del momento en el que las mujeres son madres, tienen menos días trabajados, tienen más empleos parciales y más trabajos temporales. Un cóctel que lo que hace es, bueno, pues que al final tengan esa brecha salarial de la que tanto hablamos y que queremos reducir, ¿no? Y aunque las necesidades de conciliación entre la vida personal y profesional es un problema que atañe tanto a hombres como a mujeres, la realidad es que las carencias del sistema de cuidados han repercutido especialmente en nosotras, en todas diría, porque
quieras o no quieras ser madre, el hecho es que la sociedad presupone que vas a serlo. Por lo tanto, esos ajustes que hace el mercado laboral se los hace a todas las mujeres. Estas carencias del... pasamos página. Estas carencias del sistema de cuidados pues repercuten, ya os decía, especialmente en las mujeres debido a la mentalidad patriarcal que impera y que nos otorga a nosotras especialmente las responsabilidades de cuidados familiares de manera principal, así como la ausencia de una conciliación corresponsable. Una barrera de género que es estructural, que deriva de la división sexual del trabajo, esa que dice que los hombres se tienen que dedicar al espacio público, a lo productivo, y nosotras al espacio doméstico o a lo reproductivo. Y es una división sexual del trabajo y una barrera de género que la pandemia ha agravado. En concreto, la EPA del cuarto trimestre del año 2020 decía que el 94,6% de la población inactiva que no buscaba empleo por tener que ocuparse del cuidado de menores, de personas enfermas, incapacitadas o mayores, eran mujeres. Si vamos a ese dato, en el año 2019 era de un 92,9%. Por lo tanto, esta pandemia, como bien también intuíamos, ha profundizado en estas brechas de género que existen en el mercado laboral. Es obvio que no tendríamos que vernos sometidas al dilema de elegir entre atender a nuestras familias y a nuestra carrera familiar, que no es una cuestión de conciliación, sino que es una cuestión de sexismo que precisamente los planes de igualdad de los que hablábamos hace un momento tratan de evitar, pero que hacía que desde las administraciones se tuvieran que poner manos a la obra. Ahí el Real Decreto 6/2019 del que nos hablaba Laura y del que derivan el 901 y el 902 establece una serie de cambios. El primero, como ya os ha dicho Laura, bueno, pues que todas las empresas a partir de 50 estén obligadas a tener estos planes de igualdad de los que tanto ella como Celia nos han hablado. Pero también indica que las personas trabajadoras tienen derecho a solicitar la adaptación de la duración y distribución de la jornada de trabajo en la ordenación del tiempo de trabajo y en la forma de prestación, incluida la prestación de su trabajo a distancia para hacer efectivo su derecho a la conciliación de la vida familiar y laboral. Además, añade, yo incluyo ahí la personal, porque incluso quienes no tienen hijos e hijas o personas dependientes a su cargo tienen derecho a conciliar ambas vidas. Bueno, pues establecía ahí una serie de derechos que teníamos derecho a que se ejecutasen, pero también a solicitar el regreso a nuestro puesto de trabajo una vez que ha variado la situación. Sí me gustaría hacer referencia a la referenciar la diferencia entre conciliación y corresponsabilidad, que en muchas ocasiones se utiliza como sinónimos que están relacionados, pero que no lo son, ¿no? Y ahí, bueno, pues por conciliación se entiende la participación equilibrada de mujeres y hombres en la vida laboral, familiar y personal, y se refiere a la articulación en la realización de tareas derivadas de dichos ámbitos y en cómo se resuelve mediante el uso de distintas estrategias, y la corresponsabilidad es cuidar en igualdad, hacerse cargo por igual en la relación de pareja, en las necesidades de cuidado y de las tareas que hacen posible el bienestar de las personas del cuidado familiar de forma equilibrada o por igual. Y ahí tienen responsabilidad las administraciones, tienen responsabilidad las empresas y por supuesto las personas trabajadoras. Por lo tanto, hay una diferencia. En un lado se establecen estrategias para una participación equilibrada, en el otro ya se reconoce la necesidad de que esos cuidados tengan que darse por igual. Pasamos diapositiva, por favor. He recogido
he recogido a partir de estos conceptos una serie de buenas prácticas, tanto en la empresa como en la administración, como algunas experiencias interorganizativas y terminaré dando algunas pinceladas de bueno, qué es necesario para que esta corresponsabilidad sea efectiva. En el ámbito de las empresas nos encontramos con distintos grupos de medidas. Un primer grupo de medidas serían aquellas que están destinadas a la organización del tiempo de trabajo, ¿no? Y tiene que ver, por ejemplo, con el horario flexible de entrada y salida, con la jornada intensiva los viernes o en determinadas fechas, la jornada intensiva también en los meses de verano, la generación de bolsas de horas o la posibilidad de poder concentrar un número de horas en un determinado día o periodo concreto y así acumular horas de libre disposición, la distribución personalizada de la jornada, la posibilidad de elegir o cambiar turnos, de reducir el tiempo de la comida o adelantar la hora de la salida, vacaciones flexibles, coger días en momentos puntuales o permisos no retribuidos. Algunos ejemplos que he traído en relación a este grupo de medidas están pues en la empresa Frescos y Elaborados de Lisano, que ellas lo que tienen es un horario especial de jornada continuada. En esta empresa, el personal adscrito al turno central, que se encuentra en situación de guarda legal, puede disfrutar de un horario fijo en régimen de jornada continuada, descansando 30 minutos. Se trata de una empresa grande, de en torno a 1.600 personas en plantilla. También tenemos aquí, y yo creo que es el caso más conocido por todas y por todos, el caso del Banco Santander, cuando dio a conocer su política de luces apagadas. Lo que hacen es apagar las luces a las 6 de la tarde para estimular la sensibilización por el respeto a la jornada de trabajo. En un país como el nuestro, yo creo que en casi todos, pero bueno, en un país como el nuestro, donde la cultura de la presencialidad es muy importante, bueno, pues que se tomen medidas para sensibilizar sobre que nuestra jornada empieza y termina y nuestra vida va más allá de nuestra vida laboral, me parece que era muy relevante. También es una empresa grande. Pero os traía también el caso de la asociación Alana, que es una asociación de mujeres que también tiene mujeres trabajando en ella, y ellas lo que han creado ahí es un banco de horas que da la posibilidad a la persona trabajadora de que concentre más número de horas en un determinado día o periodo concreto y así acumular horas de libre disposición para cubrir sus necesidades personales o familiares. En Alana es una organización pequeña que tiene un total de 53 personas en plantilla. Esta medida que la he cogido de una empresa pequeña, pero yo, por ejemplo, trabajo en una universidad, por lo tanto es una empresa del sector público y es una empresa grande, y es una medida que aquí también tenemos reconocida. En un segundo grupo de medidas encontraríamos aquellas que están dedicadas a la flexibilidad espacial, como la movilidad geográfica o el trabajo a distancia, ¿no? Pues eso, trabajo a distancia, videoconferencias, formación online, movilidad geográfica. Y ahí os traía el caso de Arada Ingeniería Agroindustrial, que es una empresa pequeña con un total de 13 personas en plantilla, que lo que hace que ella se centre en la movilidad geográfica. Facilita el cambio de turno y de movilidad geográfica con el objetivo de atender situaciones parentales relacionadas con el régimen de visitas de hijos e hijas o con otras situaciones que tengan que ver con la guardia y custodia de menores. Pasamos diapositiva, por favor. El tercer grupo de medidas serían aquellas que son relativas a las mejoras y a los beneficios sociales. Pues encontramos ahí medidas tipo el ticket o servicio de restaurante subvencionado, el servicio de autocar o ayudas al transporte,
seguro médico, de vida, planes de pensiones, descuentos en compras de productos. Y ahí los ejemplos que os he traído es, bueno, pues un servicio de ludoteca para la plantilla y la clientela que tiene el grupo Autoescuela Placentina, que es que con el objetivo de que el alumnado pueda asistir a las clases teóricas y prácticas, las personas matriculadas en la autoescuela, pero también la plantilla, pueden llevar a sus hijos e hijas a un servicio de ludoteca con un 50% de descuento, y ahí tienen, bueno, es una empresa pequeña con 17 personas, pero también en una empresa grande como es Repsol han introducido el banco del tiempo, ¿vale? Que es un servicio que ofrece respuestas a aquellas actividades desplegables que restan tiempo en la vida diaria del personal de la empresa. Es decir, que yo te cambio el trueque que hemos conocido siempre. Yo sé hacer esto, tú sabes hacer lo otro, vamos a ponernos en contacto y vamos a garantizar ahí, bueno, pues que no tengamos que quebrarnos mucho la cabeza a la hora de encontrar ese tipo de necesidades en la vida. Y hay un cuarto tipo de medidas, que son aquellas que son relativas a las mejoras en los permisos legales. La ampliación tanto del permiso de paternidad como de lactancia, los permisos retribuidos por cuidados, los no retribuidos. Bueno, y ahí teníamos, os he traído algunos ejemplos, como es la paternidad o maternidad flexible que establece Indra, que es una gran empresa, que lo que plantea es prolongar los permisos. Tienen distintas medidas. La acumulada, que los prolongas durante 30 días naturales; la extendida, que reduces tu jornada a un 50% cobrando el 100% del salario durante los 60 días naturales siguientes a la incorporación; o una propuesta combinada, que prolonga 15 días naturales el descanso por maternidad y disfrutar de una hora de reducción de jornada diaria desde la incorporación hasta los 9 meses del bebé. Renault también ha establecido, y aquí en mi centro de trabajo también lo hay, salas de lactancia para las mujeres que han sido madres, y Reales Seguros también tiene mejoras no solamente en lo que tiene que ver con la paternidad y la maternidad, sino también en caso de enfermedad y dependencia de familiares. ¿De acuerdo? Entonces, tienen 4 días naturales y 2 días naturales adicionales cuando haya que hacer un desplazamiento, 3 días naturales adicionales en caso de requerir hospitalización. Bueno, pues son mejoras en la conciliación y corresponsabilidad que hacen algunas empresas. Y luego había una medida que os la he puesto ahí en el bloque otras, que a mí me gusta especialmente, que de hecho he hablado con mis compañeros y compañeras para que la empecemos a negociar en el próximo plan de igualdad también, de aquí de mi universidad, que es la inclusión del tiempo de desplazamiento hasta el lugar de trabajo como parte de la jornada laboral. Estas medidas que os he planteado así en 4 grupos, bueno, pues lo que nos muestran es principalmente, analizando cuáles son las que se han implantado en las distintas empresas, pues hay un predominio muy importante de las medidas de flexibilidad en la organización del tiempo. En la organización del tiempo de trabajo. Le siguen las medidas de flexibilidad espacial, con el trabajo a distancia como segunda medida más implementada. Posiblemente en la pandemia haya sido la más. Sí tenemos que tener en cuenta que el trabajo a distancia que hemos estado haciendo durante este periodo
ha sido por cuestiones sanitarias y que ahora hay que negociar en todas las empresas pues reglamentos de trabajo a distancia y de teletrabajo que realmente garanticen todos estos derechos. Yo creo que han sido muy famosos los memes en los que veíamos que estaban las mujeres teletrabajando que parecían mujeres orquestas, con la cocina por aquí, con el niño por allá y el ordenador siempre delante. Bueno, pues en ese tipo de cuestiones ahora vamos a tener que prestar especial cuidado. También tienen importancia las medidas relativas a los beneficios sociales y las ayudas extrasalariales y aquellas que implican mejoras en la legislación vigente son las medidas menos implementadas, ¿no? Parece que nos quedamos ahí en lo que nos plantea la legislación, pero como veis hay bastante. Yo pensaba que iba a haber más diferencia entre aquello que se ejecuta en pequeña, mediana y gran empresa y al final, bueno, pues casi todas las necesidades van por la misma línea. Pasamos diapositiva. He querido traer en una siguiente diapositiva os planteo buenas prácticas desde la administración, porque hablábamos, ¿no?, que en la corresponsabilidad que tenemos esta otra pata, no solamente desde las empresas se puede fomentar la corresponsabilidad y por tanto la igualdad entre mujeres y hombres, sino que también se puede hacer desde las empresas. Ahí, bueno, pues la primera medida, quizás la primera buena práctica ha sido la puesta en marcha precisamente de estos dos reglamentos, el 901 sobre planes de igualdad y el 902 de igualdad retributiva. Creo que están sacando a la luz mucha información muy relevante que incluso quienes participamos de las empresas desconocíamos y que nos están ayudando, pues como decía Celia, a plantear medidas que mejoren la vida interna dentro de nuestras organizaciones. Pero bueno, más allá del 901 y el 902 están los permisos igualitarios, ¿no? La aprobación de permisos iguales e intransferibles y retribuidos que han ido aumentando con el tiempo, que ya se sitúan en 16 semanas en el año 2021 y que recogen el permiso de lactancia para ambos progenitores. Es muy importante esta medida, es una buena práctica muy importante porque se trata de conseguir que no sea algo decidido de antemano hacia las madres, que sean cuidadoras por decreto, ¿no? Y en muchas ocasiones estas labores de cuidado de las madres por decreto se reflejan en leyes y en la falta de servicios públicos de cuidado. Bueno, pues está muy bien que esta medida finalmente haya sido incorporada a nuestra legislación. Os traía también que en Andalucía aprobaron este año una primera estrategia de conciliación. Parten de un análisis de situación y el diagnóstico lo que les ha dado es que el 27% de las trabajadoras tiene una jornada parcial frente al 7,3% de los hombres y que la inactividad de las mujeres por dedicación a tareas domésticas o de cuidados sin remunerar es de un 39,2% frente al 5,9% de los hombres. O sea, que refleja la necesidad de que haya medidas en ese ámbito. También Castilla-La Mancha acaba de aprobar en el 22 de junio un plan corresponsables con los agentes sociales, con la Federación de Municipios, que está destinado a financiar actuaciones orientadas a facilitar la conciliación de las familias con hijas e hijos de 14 años, pero también a la creación de bolsas de empleo de cuidados profesionales.
habilitando también a través de certificados de profesionalidad a quienes no estuvieran formadas para ello. Le dedican a este plan 16 millones de euros y las destinatarias, bueno, serán familias con más dificultades estructurales, pues las monomarentales, las víctimas de violencia, las de mayores de 45 o paradas de larga duración, teniendo en cuenta también el componente de ruralidad. Otro ejemplo podría ser el Ayuntamiento de Córdoba, que lo que ha hecho es ha llegado a un acuerdo con la Fundación Mujeres. Es una organización que supongo que conocéis y que tiene muy trabajado todo lo que tiene que ver con la igualdad económica entre mujeres y hombres. A través de un proyecto van a promocionar buenas prácticas en las empresas en esta materia. Bueno, van a elaborar instrumentos y herramientas de trabajo, van a informar y asesorar a las empresas y van a hacer un banco de buenas prácticas. Pues es un ejemplo de cómo desde la administración local también se puede apoyar al tejido empresarial y a los agentes sociales a que se hagan estas medidas. Pasamos de diapo. Buenas prácticas interorganizacionales. Me ha faltado el inter ahí en el titulillo. Bueno, pues os mencionaba dos. Una red andaluza de entidades conciliadoras, y yo creo que esto es algo que en la comarca se podría hacer si tuvierais interés. Organizaciones de distinto tipo, de investigación, de administración pública, sindicales, empresariales, se unen para potenciar las medidas de conciliación y corresponsabilidad y de manera especial implicar a los hombres en el cuidado. Pues lo mismo, haciendo un banco de buenas prácticas, intercambiando experiencias que han funcionado entre unas y otras. Y también os traía ahí el proyecto Men in Care, que es un proyecto que se ha hecho desde la UNED, que os recomiendo que lo visitéis. Se termina este año y que busca implicar a los hombres en los roles de cuidados, no limitándose solamente a los menores, que parece que se va entrando más por el camino de que los hombres también desarrollen su paternidad, pero no solo, ¿no? También qué pasa con el cuidado de personas mayores y dependientes, e incluso qué pasa, porque en muchas ocasiones llevar una casa es la carga mental de organizarlo todo, no solo el hacerlo, ¿no? Bueno, pues esa distribución, esa carga emocional que en muchas ocasiones llevan las mujeres, pues compartirla. Y ya las dos últimas diapositivas, lo que os traía era una especie de decálogo de la conciliación corresponsable, y algunas de las cosas han salido ya en las intervenciones de mis compañeras. Bueno, en primer lugar, mucho diálogo social y la participación de todos los actores en los distintos acuerdos. En este momento, en el ámbito estatal, bueno, tenemos ahí el plan corresponsables, tenemos el plan Me Cuida, cuestiones a las que seguir dando continuidad en este tiempo. Como decía también Celia y Laura, la necesidad de contar con recursos, saber con qué recursos vamos a contar es lo que va a dar credibilidad y viabilidad a cualquier medida que pongamos en el plan de igualdad. También estas medidas relativas a la conciliación corresponsable. Desarrollar centros públicos en los que se garantice la educación 0-3 accesible a todas las personas.
la ampliación de los permisos de paternidad y maternidad. Ahora mismo ya hemos conseguido que se igualen. Bueno, pues vamos a por el siguiente paso, no solo que se igualen, sino que también se amplíen estos permisos y que se apruebe la directiva de maternidad que garantice los derechos laborales de las mujeres al reincorporarse al empleo tras un periodo de suspensión por esta causa. También el pleno desarrollo de la ley de dependencia, a reforzar la calidad de la atención y una financiación adecuada y suficiente de esta materia para que, bueno, pues que tengamos servicios públicos de cuidado que se puedan hacer cargo de las personas dependientes y que no vengan a nuestra mochila una vez que se cierra nuestra jornada de trabajo. La siguiente diapositiva, ya con esa acabamos, pues ahí os ponía negociación colectiva, fomento de las medidas de flexibilidad horaria, de las bolsas de horas de cuidados, la mejora de los permisos o adaptaciones de la jornada, entre otras iniciativas adaptadas siempre a la realidad de cada empresa e incluir en esa negociación también la formación en igualdad en el ámbito laboral. Pero es fundamental, pues esto, que haya negociación, que haya acuerdo, que haya participación para que podamos adoptar unas medidas que realmente vayan a tener efectos en nuestro ámbito, porque hayamos aprobado, porque una medida en Repsol haya dado muy buenos resultados, pues es bastante probable que en una empresa de nuestro entorno no lo dé, porque no tiene las mismas características ni dispone de los mismos recursos. También planteamos ahí el tema de la educación en igualdad en todos los niveles, sobre la base de la coeducación que rompa con estereotipos y roles de género. Sabemos que la pelea por la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres no es de hoy para mañana, es una carrera que nos va a llevar tiempo a alcanzarla en su plenitud, y ahí la educación tiene un papel importantísimo. La regulación de la economía de plataforma, que ha venido a descolocarlo todo, ¿no? Y parece que ahí tenemos un sector muy grande de personas, especialmente personas jóvenes, que parecen carecer de todo tipo de derechos, incluidos estos de los que estamos hablando. La ratificación de los convenios 189 y 190 de la Organización Internacional del Trabajo. El primero hace referencia al empleo del trabajo, al trabajo doméstico y a su necesaria regulación, a que tengan los mismos derechos que las personas que nos encontramos en el régimen general, y el 190 hace referencia al acoso y la violencia en el trabajo, conseguir espacios de trabajo libres de violencia y de acoso es fundamental para un buen desarrollo del plan de igualdad. Y finalmente, bueno, pues avanzar en una corresponsabilidad efectiva. Fundamentalmente tiene que ser, como os decía, corresponsabilidad implica a hombres, a mujeres, a las empresas, a los sindicatos y a las administraciones. Tenemos que dar un impulso al refuerzo de los servicios públicos de cuidado, pero también hay que dar un impulso al refuerzo de la inspección de trabajo. La corresponsabilidad es un asunto central en la reconstrucción económica del país, a la que ahora estamos haciendo frente, y es necesaria que se realice con perspectiva de género y sin dar la espalda a la realidad de cada sitio. Hace falta, es de justicia, y es hora de que apostemos por la corresponsabilidad en los distintos ámbitos. Muchas gracias. Muchas gracias, Lidia, por tu exposición. Y ahora sí, he estado viendo que ya se han hecho algunas preguntas a Celia a través del chat. Entonces hay una pregunta para Lidia. ¿Puedes leerla o te la leo, como prefieras?
yo la estoy leyendo, pero si prefieres leerla para que... Sí. A ver, la pregunta es la siguiente. La medida de ampliación a 16 semanas del permiso por cuidado de hijos para todos es maravilloso. Somos realmente conscientes de la cantidad de hombres que continúan trabajando durante estos permisos por miedo a represalias, estafando así tanto a compañeros como a la seguridad social. Realmente es realmente necesario educar tanto a empresas como a los compañeros de la necesidad de respetar los permisos. ¿Conocemos alguna medida implementada en este sentido en alguna empresa? Pues yo creo que aquí el 901 va a ser muy interesante en este sentido, porque de donde parte ese reglamento es que todas las direcciones de las empresas tienen que firmar un compromiso por la igualdad entre mujeres y hombres. Y yo creo que ese compromiso que como decía Celia, tiene que comunicarse al conjunto de la plantilla y que sepan que deben y pueden acogerse a las medidas que hay en este sentido. Y por eso también planteábamos la necesidad de una mayor inspección de trabajo. Pero ojo, no solamente es un problema, yo creo, y por lo que conozco, creo que no es solamente un problema de los hombres. En muchos casos también hay mujeres que, estando con el permiso de maternidad, están teletrabajando desde sus casas. Tenemos que hacer campañas, efectivamente, campañas de sensibilización en ese sentido, en el que seamos conscientes de cuáles son nuestros derechos. Gracias, Lidia. Tenemos otra pregunta. También hemos puesto en primer plano a Celia Bañón, por si acaso le queréis realizar alguna otra pregunta para que las puedan responder las dos. ¿Se podrían dar unos cursos obligatorios a todos los trabajadores y a todas las trabajadoras sobre corresponsabilidad y violencia de género, al igual que se dan cursos sobre virus informáticos? Celia dirá, yo entiendo que sí, que dentro de la formación que tiene que dar la empresa, os diré, por ejemplo, que en la mía hemos establecido cursos de igualdad, que son cursos que luego puntúan en los procesos de promoción laboral. Entonces, creo que es una forma de vincularlos. El aliciente que tienen es que luego les va a puntuar, pero que una vez que les has entrado que les has puesto las gafas violetas, ya lo ven un poco más. Son necesarios cursos y Celia lo decía antes, la comunicación es importantísima. Yo me estoy sentando a negociar muchísimos planes de igualdad, que como sabéis, a la hora de elaborar el diagnóstico también hay una parte cualitativa que le tienen que preguntar a la plantilla acerca de, bueno, qué medidas tienen, y hay una diferencia abismal entre lo que existe en el papel y lo que la plantilla conoce. Y es una pena. Por eso yo creo que sí que hay que hacer cursos y hay que hacer campañas de información desde la empresa para dar a conocer cuáles son los derechos que se tienen. No sé si efectivamente también a dirección y a los equipos de dirección, por supuesto. No sé, Celia, ¿qué opina? Yo entiendo que en la fase de diagnóstico de un plan de igualdad salen determinadas carencias y, bueno, aparte digo, por ampliar tu información, y una de las carencias puede ser, y normalmente sale, que hay una falta de cultura sobre género y tal, y las medidas automáticas que salen de ese diagnóstico es formar a la plantilla, incluyendo dirección, sobre igualdad, corresponsabilidad y este tipo de cosas. Aparte de que, bueno, que en la formación de empresas y todo eso, hay muchas veces que son obligatorios los cursos también de igualdad en determinados momentos, ¿no? Pero vinculándolo en concreto a los planes de igualdad, yo creo que la formación forma parte de las medidas que surgen a través del diagnóstico.
¿no? Porque habrá gente que va a reconocer, va a haber gente que va a reconocer que le falta formación en ese campo y que, pues como decía Lidia, en el momento en que se ponen las gafas de igualdad, si conseguimos que se pongan las gafas de igualdad, llevamos mucho ya avanzado. Siempre habrá resistencias por parte de algunas personas que no creen en ese tipo de cosas y tal, pero hacer formación es imprescindible. Imprescindible para que el plan y las políticas de igualdad en general de una empresa sean comprendidas por la totalidad del conjunto del grupo humano que constituye una empresa, ¿no? o una organización. Muchas gracias a las dos por vuestra respuesta y pasamos a la siguiente pregunta. ¿Qué podemos hacer si entre las prioridades de la empresa no está la de remitir datos o construir un plan de igualdad? Yo creo que se puede denunciar a la Inspección de Trabajo, que una empresa que tiene obligación de tener un plan de igualdad, que la representación laboral de los trabajadores y trabajadoras ha querido ponerla en marcha y ella se niega. Se niega o se escaquea, porque negarse normalmente no se va a negar abiertamente, pero van a ir postergando, alargando, no sé qué. Si el plazo se ha cumplido, pues yo creo que sí, que lo suyo es denunciar. Muchas gracias a las dos. Pasamos a la siguiente pregunta. ¿Tenemos conocimiento sobre la evolución de las demandas a las empresas por no facilitar los datos necesarios en el terreno del registro retributivo? Yo creo que todavía es muy pronto. Fijaos que incluso hablábamos antes, creo que fue Laura que comentó que el Instituto de las Mujeres va a sacar dentro de poco la herramienta para la valoración de puestos de trabajo, que es una herramienta fundamental a la hora de establecer el registro retributivo. La herramienta para el registro se ha sacado este mes de junio. Entonces yo creo que todavía es pronto para tener datos en relación a esa materia. No sé, Celia, ¿qué opinas? No, yo desconozco los datos, desde luego. Desde mi ámbito no he tenido acceso a ningún tipo de datos de este estilo. Habría que poner en recursos humanos con perspectiva de género. Pues sí, yo estoy de acuerdo que en todas las oficinas de recursos humanos debiera haber alguien que tuviese conocimientos de igualdad entre mujeres y hombres. También en las asesorías jurídicas, que en las asesorías jurídicas de las empresas falta mucha perspectiva de género también a la hora de plantear. Y bueno, en medianas y grandes empresas, asesoría jurídica tiene mucho poder, un peso muy importante de su decisión, quiero decir. Sí, y sobre todo alguien que les quitara el miedo, porque les da mucho susto muchas veces a los departamentos de recursos humanos pensar en que todo ese tipo de cosas les implican muchos cambios, que luego no es para tanto, o sea, es que estamos ya en el siglo XXI, es que muchas de las cosas no es que estén conseguidas, porque falta mucho por conseguir, pero vamos, que tampoco es para tanto. Y además, como os decía antes, estamos hablando de procesos, es decir, que no es que tengamos que sacar un plan de igualdad de hoy para mañana esté todo solucionado, sino que un plan, lo que hay que tener es una mentalidad abierta de ir poco a poco transformando tu empresa en una empresa igualitaria y corresponsable. Eso es, y ese poco a poco también a veces a la hora de construir los datos, porque en muchas ocasiones cuando planteas el diagnóstico hay gente que se echa las manos a la cabeza en plan, es que estos son demasiados datos. Bueno, vayamos por partes. Yo creo que el 901 nos plantea una guía que facilita cómo conseguir esos datos y los datos no se construyen en 2 días porque hay datos que directamente sí tenemos y otros los tendremos que sacar del cruce de 2 informaciones distintas. Entonces, efectivamente, poco a poco y siempre dinámicos, que es lo que decía Celia antes, que no son fotos
exactas. Bueno, muchas gracias a las dos y vamos a pasar a otra pregunta. ¿Podemos solicitar en la negociación del diagnóstico el dato concreto de la retribución exacta de un trabajador? Las empresas insisten en que no es necesario conocer lo que gana fulanito y luego las medias y medianas nos las ofrecen sesgadas. Yo creo que el nombre exacto de fulanito probablemente no, pero te tienen que dar todos los datos suficientes como para saber quién se encuentra en cada uno de los sitios. O sea, no vale que te den porcentajes y datos acumulados. Los datos tienen que venir desagregados para poder saber, pues eso, si en cada servicio de la empresa, cada servicio cómo está estructurado, uno cobra tanto, dos cobra tanto, tres cobra tanto y así. Y si es hombre o mujer. Esto te lo tiene que estar desagregado por sexo. Y también su categoría. O sea, tienen que venir todos los datos. Probablemente no te digan Lidia Fernández Montes cobra tanto, pero por los datos que vienen vas a saber cuánto cobro. Claro. Bueno, pues si os parece, para acabar la jornada más o menos en el horario que habíamos señalado, os quería dar las gracias, Celia Bañón y Lidia Fernández, por vuestras aportaciones y también les quería dar las gracias a todos y todas los que han formado parte de esta jornada por sus reflexiones y por haber estado presentes. Os esperamos en la siguiente jornada del Pacto Local por el Empleo de Alcobendas. Muchísimas gracias a todos. Gracias por organizarlo.